Pues aquí estamos nuevamente para graficar otra ecuación. En este caso, la ecuación es x cuadrada y cuadrada menos 4 igual a 0. Y entonces vamos a observar qué tipo de curva es. Para los que van un poquito más avanzados, podrían decir que esta ecuación es factorizable, y es cierto, porque cada uno de estos términos tiene raíz cuadrada exacta. Entonces se puede factorizar como xy menos 2 por xy más 2 igualado a 0. ¿Eso qué significa? Que al mismo tiempo existen estas dos curvas en el sistema coordenado. Son dos curvas pegaditas, no que pegaditas, que existen al mismo tiempo. Entonces podríamos presentarlo como xy menos 2 igual a 0 y xy más 2 igual a 0. Son curvas del mismo tipo, muy parecidas ambas. Entonces podríamos también haber dicho desde un principio que si yo quiero calcular la simetría, por ejemplo, para esta ecuación completa, al sustituir x por menos x no le pasa nada a las x cuadradas. Y las y cuadradas lo mismo, entonces va a tener simetría con el eje x, simetría con el eje y y simetría con el origen. Pero para esta ecuación que corresponde a dos curvas, es decir, una curva va a ser simétrica a la otra. Vamos por partes y vamos a hacer solamente esta. ¿De acuerdo? Entonces, esa xy igualada a 2 sería mi número 1 de las dos curvas. Y entonces, si yo quiero calcular el dominio, hay que despejar la variable y. Y esto queda como 2 sobre x. La x aparece en el denominador. X no puede ser 0, porque si hace 2 sobre 0, algo no definido. Por lo tanto, la restricción es que x no puede ser 0. Y entonces mi dominio va desde menos infinito hasta infinito, excepto x igual a 2. Ahora, x igual a 2, que viene siendo, es una asíntota vertical. Una recta a la cual se va a acercar la curva, pero no la va a tocar. Nos vamos ahora para encontrar el rango. Para el rango tengo que despejar la x. La x despejada queda 2 sobre y. Una ecuación análoga a la primera que teníamos aquí, de y igual a 2 sobre x. Y entonces, ¿qué va a pasar con el rango? El rango también es desde menos infinito hasta infinito, excepto, porque puse x igual a 2, es x igual a 0, aquí es x igual a 0. X no puede ser 0, dijimos, porque algo entre 0 no está definido. Y excepto y igual a 0. Tampoco puede entrar el valor de y igual a 0. ¿Por qué? Porque sería 2 sobre 0, algo no definido. Entonces, ¿qué podemos concluir de y igual a 0? Esta es una asíntota horizontal a la cual la curva no va a tocar. Ya tengo mi dominio, ya tengo mi rango. Me faltan las intercepciones. No va a haber intercepciones con los ejes, porque x no puede ser 0 y y tampoco. No toca los ejes. Vamos a ver con la simetría. La simetría sería sustituir x por menos x para ver si hay simetría con el eje y. Al sustituir x por menos x en mi ecuación o no, quedaría menos xy menos 2 igual a 0. No hay con el eje x. Si sustituyo y por menos y para ver la simetría con el eje, no, esta era simetría con el eje y. Para ver si no hay simetría con el eje x, ahora y se reemplaza por menos y. Y ahora sería x por menos y menos 2 igual a 0. Y esto queda como menos xy menos 2 igual a 0. La ecuación cambió en uno de sus términos. Igual que el caso anterior, no hay simetría con el eje x. Vamos a ver con el origen. Con el origen x se reemplaza por menos x y y se reemplaza por menos y al mismo tiempo en la ecuación. Sería menos x que multiplica a menos y igual a menos 2 igual a 0. Por lo tanto, menos por menos me va a dar más, xy menos 2 igual a 0. Esta ecuación es exactamente la misma que la original. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí hay simetría con el origen, pero con los otros dos ejes no había simetría. Ya tenemos las intercepciones que no existen, ya tenemos las asíntotas, entonces tendríamos que dibujar en el sistema coordenado las asíntotas. Pero las asíntotas son precisamente el eje x y el eje y. Entonces el eje x, donde y es igual a 0, es una asíntota horizontal. Y la otra asíntota es
y igual a 0. Cuando y es igual a 0 no puede tomar ese valor y es la asíntota vertical. ¿De acuerdo? Si hacemos una tabulación, le vamos a dar a final de cuentas los valores positivos y negativos a x. En la ecuación original no cambiaría nada. Lo he hecho el otro análisis donde aquí sería un 2. ¿Qué va a cambiar con la otra ecuación? La ecuación 2 ahora quedaría xy igual a menos 2. ¿Eso qué implica? Que van a coincidir prácticamente todos los mismos datos. El dominio, el rango, las asíntotas, la simetría. Lo único que cambiaría sería la tabulación. Entonces los valores de uno cambiados de signo van a generar que también cambie el signo del otro término. Por lo tanto, si no hubiéramos tabulado ese valor negativo de x, le voy a quitar el signo negativo a todos los términos. Y si le quito el signo negativo a la x, los valores de y resultarían positivos. Pero cuando le dé los valores a x negativos, me darían los valores negativos de y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar estos también. Si nada más manejo por el momento valores positivos de x, solamente me va a dar valores positivos para y en una de las ecuaciones. En la otra irían cambiar. Al hacer la tabulación, para los valores cercanos a las asíntotas se pone punto 2, punto 5, porque es donde la curva se va a disparar. ¿Dónde voy a sustituir los valores de x? Precisamente donde tengo despejada la y, que es esta. Ahí voy sustituyendo los valores de x y me da los valores de y. El primer punto con coordenada y igual a 10 estaría ya por arriba. Para x igual a punto 2, está muy arriba, no alcanzó a aparecer. Pero para punto 5, y vale 4. Para x igual a 1, y vale 2. Para x igual a 2, y vale 1. Entonces esta curva viene así. Se va a acercar a las asíntotas, pero no las va a tocar. Se va a ir acercando cada vez más al eje x y por acá se va a ir acercando al eje y. ¿De acuerdo? Pero esa curva dijimos que tenía simetría con el origen. Entonces al tener simetría con el origen es como si la reflejara primero respecto al eje x y luego ya definitivamente se refleja respecto al eje y también. Más o menos así quedaría. Esta es la curva correspondiente a la simétrica de esta respecto al origen. Esa corresponde a la primera ecuación cuando tomamos el signo menos 2. Cuando tomamos el signo más 2, la segunda ecuación, pues ahora es esta curva. Precisamente la que habíamos dibujado punteada, porque era la primera reflexión de la curva original. ¿Y esta con quién va a tener simetría? Con el origen. Entonces, ¿dónde va a aparecer? Ahora aparece por acá y se van a acercar. Entonces, nunca va a tocar a los ejes coordenados ninguna de las 4 ramas. Esta se llama hipérbola, pero nada más cuando es un par de ramas. En este caso fue una doble hipérbola. Bueno, espero que hayan entendido cómo resolver este tipo de ejercicios.